El gobierno realizó un llamado a la prevención de incendios forestales, considerando el desplazamiento masivo de personas y altas temperaturas que se registrarán el domingo en el día de las elecciones. Para abordar este tema, tomamos contacto con Andrés Benedetto, gerente de protección contra incendios forestales de CONAF. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por todo. Sí, el llamado para el fin de semana, pero ya para tenerlo clarito de aquí a los próximos meses, ¿no? Obviamente durante todo el año, pero con las temperaturas más altas, la situación de terrenos más secos, esto va a ser la constante, el llamado a la alerta y a la autoprotección en ese sentido durante todo lo que se viene hacia futuro, ¿no? Sí, claro, bueno, si bien Chile hace ya varios años tiene prácticamente todo el año incendios forestales, desde ahora, mitad de noviembre hasta marzo, e incluso estamos viendo que hasta abril las condiciones para esta probabilidad de incendios aumentan mucho más, por lo tanto, el llamado siempre será a la prevención, a que la gente tome las medidas necesarias para que cualquier acción que pueda ocurrir un incendio forestal no lo hagan, intenten evitar prender fuego, hacer fogatas, jugar con fuego a veces los niños. Así que el llamado principal es ese. Ujú, perfecto. Ahora, en ese sentido, siempre hay, y todos los años, desde hace ya varios meses para lo que es la época peak, digamos, porque es un tema, todos los años hay incendios forestales, pero evidentemente hay meses y meses donde lamentablemente se dan más factores de riesgo. ¿De qué consta, más que de consta, se va reforzando año a año la planificación de CONAF y toda la institucionalidad de emergencia para abordar estos hechos, ¿no? Sí, sí, bueno, trabajar en incendios forestales es muy complejo, Ujú. es una de las emergencias más grandes que se viven mucha multiplicidad, como lo hemos visto todos los años, por lo tanto, el aumento de recursos, el aumento de tecnología, y vuelvo a repetir, la llamada a la prevención es fundamental. Nosotros no podemos quedarnos esperando que ocurran los incendios, sino que tenemos que actuar antes, durante y también después. Ujú. Eh, Siempre se piensa que lo más importante de estos planes preventivos es ir arrendando o adquiriendo en su medida apoyo aéreo. Esto es solamente una parte, ¿no? Siempre lo repetimos aquí en estas conversaciones con ustedes en CONAF, también con Senapred, en términos de que sí, ayudan, son necesarios, pero el trabajo en tierra, lo que estamos viendo de bomberos y de de los funcionarios, digamos, de la Corporación Nacional Forestal es clave. Sí, sí, así es. Los aviones y helicópteros son una herramienta fundamental. Claramente es muy importante y ayuda mucho, pero el trabajo mayoritario, de terminar el trabajo, por decirlo así, lo hacen las brigadas, abajo en la tierra, y el trabajo preventivo. Eso es lo que el 99,7% de los incendios aquí en Chile tenemos la suerte de que son ocasionados por el ser humano. Por lo tanto, prácticamente todos los incendios podríamos evitarlos. El martes por ahí tuvimos incendio en Coyhaique que fue por rayo, pero es algo que escapa a la regla totalmente. Entonces, de los 7.000 incendios que tenemos, 6.999, por decirlo de alguna forma, podríamos evitarlo. Entonces, el llamado es a eso para no tener que utilizar estos aviones, estos helicópteros y a la gente que lamentablemente los brigadistas y los voluntarios de bomberos se exponen a sus vidas por tratar de combatir, controlar y apagar los incendios. Totalmente. Se hace el llamado a la ciudadanía desde la autoridad, Andrés, pero en lo práctico, ¿cuáles son las recomendaciones y por sobre todo ese llamado en lo práctico? ¿A qué se debe hacer antes, durante también en un incendio forestal? Sí, primero, sobre todo las juntas de vecinos, el llamado a organizarse, a trabajar en conjunto, a explicar a la gente cómo tiene que cuidar su casa, limpiar su entorno. Un incendio, si no tiene combustible vegetal, no se va a propagar, por lo tanto, al tener limpio tu terreno, al tener eh, piedras, por ejemplo, o gravilla, en vez de pasto seco o cortafuego, es fundamental. También el trabajo conjunto, el saber qué hacer cuando ocurre un incendio forestal. Está más que claro que uno tiene que tomar medidas para poder salvaguardar a su familia cuando los incendios ocurren, por lo tanto tener presente eso, tomar las mejores decisiones, tener preparado desde antes qué hacer y luego llamar a los organismos de respuesta. Apenas uno ve un incendio, no importa que si al final no es un incendio o no estoy seguro. Nosotros estamos para ir, combatir, controlar y extinguir. Por lo tanto, si ven un incendio o un humo, que inmediatamente llamen al organismo de respuesta, tanto bomberos, CONAF, carabineros. ¿Cuál es la proyección que tienen desde CONAF con respecto a lo que va a ser estos meses en términos de incendios forestales? Obviamente uno no puede predecir cuántos habrán, dónde habrán, pero sí los factores de riesgo que pueden existir. Por ejemplo, el alto, si es así,
material combustible que pueden existir algunas zonas por lo que fueron las lluvias y hoy ya cuando empieza a haber una baja de la humedad y se empieza a secar ese material. Sí, claro, nosotros, bueno, lamentablemente somos un país bien largo y que Sí, las condiciones son muy muy extensas. extenso. Nosotros ya hemos pronosticado que de Valparaíso o de Coquimbo a la Araucanía es el escenario adverso. Entonces, toda esa gente ya debiese estar preparando su entorno, debiese estar conversando del tema, como también conversamos en torno a los terremotos, sabemos más o menos qué hacer. Bueno, en incendios forestales debiese ser lo mismo, ya la gente tener presente qué va a hacer, cómo va a resguardarse, conversar con su familia. También nosotros tenemos, si bien es muy difícil saber exactamente dónde va a ocurrir, tenemos una herramienta que se llama botón rojo, que toma todas estas variables que tú bien dices y las plasma en un mapa que tú puedes entrar a www.conap.cl y está ahí, y por lo tanto hay veces que es más complejo, si bien como tú dices de noviembre a marzo, en general las condiciones, ahí estamos viendo botón rojo, las Mm, condiciones son complejas, hay momentos que son más complejos y que claro. yo no debería hacer ciertas cosas como cosas tan simples como quizás hacer un asado a carbón. Nosotros hemos tenido incendios bien complejos que han quemado casas porque se han hecho asados con 35 grados de temperatura en enero. Entonces, si yo quiero cuidar mi entorno, quiero cuidar mi familia, quiero cuidar mi comunidad, hay momentos quizás muy claves que no son todo el año, no es de noviembre, nadie habla de noviembre a marzo, pero sí momentos muy claves que vamos a estar hablando con la comunidad, informándola, en que yo esas decisiones debería dejarlas a un lado para proteger, como les digo, a mi familia, a la comunidad y a mi entorno. Y tomar los resguardos finalmente, porque aquí el tema es el siguiente, no son los 35 grados lo que producen el incendio, son los que catalizan, digamos, una chispa que puede ir volando desde un lugar que está cercano a pasto seco. Exacto. Por poner un ejemplo bien doméstico, digamos, esa parrilla no debería estar cercana a un pasto seco, eso de primer lugar. Exacto, exacto. O sea, aquí esa acción, el asado en sí, en general no va a ocurrir, no va a generar un incendio. Es como dónde lo hago, cómo lo hago, qué medidas tomo. Todo eso. Y eso es lo que es el llamado a la ciudadanía, que son acciones súper simples, como tú dices, que no hacer el asado debajo de pastizal o sea, arriba de pastizal o debajo de un árbol, sino que tomar medidas, quizás limpiar el terreno, tener agua disponible y, como le digo yo, en momentos muy críticos de condiciones, quizás evaluarlo Mm, y no hacerlo, o en este momento hay otras formas de hacer asado a gas, a eléctrico, porque vemos que una chispa, como tú lo dijiste, nos puede, primero, quemar miles de hectáreas, segundo, poner en riesgo a la población, tercero, poner en riesgo a los organismos de respuesta que lo único que quieren y están ahí para ayudar en la situación y muchas veces salen ellos eh, heridos. Y tercero, las acciones que vienen después, porque hacer un incendio es un delito. Entonces, claro. por mucho que yo no lo quise hacer, si este incendio que yo hice por una chispa, sin querer, quema casa, puede herir Sí, o hasta matar gente, y porque eso ahí no pasa como un accidente finalmente, es como una negligencia. Exacto, exacto. Claro. Claro, yo no tomé medidas que me han dicho, por lo tanto es una negligencia, ya no deja de ser un accidente. Claro. Otro que es, la negligencia es grave, digamos, porque el efecto que tiene es lo que estamos observando. Evidentemente, cuando ya son intencionales, que va por otro carril, que son investigados por el Ministerio Público, que también generan un estrés, digamos, para los funcionarios de CONAP, también bomberos, eso ya aún más grave, pero también está presente, lamentablemente, en los últimos grandes casos de incendios forestales, ¿para qué decir? Sí, exacto, exacto. Es una tragedia para todos, para nosotros también, todo lo que pasó. Y eso tiene que ser sancionado con toda la fuerza de la ley. Pero también, como tú dices, y es bueno que lo sepa la gente, un accidente, una negligencia también es sancionado. Entonces hay que tener ojo, Sí. uno no quiere... Esto es como pasarse un disco pare. Yo nunca quise pasarme el disco pare, pero si me lo pasé y pasó algo, voy a tomar, o sea, la ley va a tener que ir en contra mía y esto también. Entonces hay que tenerlo súper clarito. Las medidas no son difíciles, como te digo yo, no hacer fogatas donde no corresponde, no usar Ujú. fuego, no, que los niños no jueguen con fuego cuando a La veces... limpieza del entorno también es bien importante, ustedes siempre lo relevan. Claro, pero eso viene después, eso ya cuando parte, eso es muy importante, pero es parte de la mitigación, cuando ya está el incendio. Intentemos que el incendio Ya. no Pero parta. antes, digamos, cuando estamos hablando de estos lugares donde hay mucho pasto seco, algunos lugares con escombros, ¿para qué decir? Exacto, sí, o sea, aquí el entorno, sobre todo como le digo yo, para mitigar un incendio, o sea, o mitigar
todo el daño que hace un incendio, es fundamental cuidar mi entorno, mantenerlo limpio, Eso. sacarlo, sobre todo que quienes trabajamos en incendios forestales no podemos combatir en basura, por ejemplo. Por lo tanto, si hay basura consumiéndose, los equipos de respuesta se deben replegar porque los gases tóxicos Mm. de basura quemándose eh, va a ser peor que el incendio para los organismos de respuesta. Por lo tanto, es muy importante cuidar el entorno, asegurar nuestra casa, asegurar nuestra infraestructura. Sí, durante el incendio, un punto que también ustedes siempre nos han comentado en conversaciones, insisto, antes de incendios, durante incendios, cuando terminan los incendios, es lo dinámico que puede hacer la emergencia y principalmente por un factor, el viento. El fuego puede llegar de norte a sur y en algún minuto pasar de sur a norte, este a oeste. O sea, aquí, aunque uno conozca el terreno, uno conozca el lugar, sea vecino del lugar durante 50 años, estoy poniendo un caso, digamos, ustedes siempre dicen, ojo, esto se puede mover a cualquier lado y no tomar Exacto. decisiones, digamos, en base a la vida, la experiencia, etcétera. Entendiendo también la Exacto. situación de riesgo y cuando uno quiere cuidar la casa, el lugar, se entiende también, hay que ponerse los zapatos. Sí, sí, o sea, estar enfrente a un incendio forestal y está más que estudiado, psicológicamente y físicamente es muy complejo, es más complejo quizás que un terremoto, el ver el fuego acercándose y por lo tanto se entiende todo lo que sucede Sí. ahí, pero hay que cuidarse, hay que tomar las medidas antes de que este incendio llegue de forma violenta. Muchas veces nosotros decimos, es como que a nosotros nos pidieran parar un maremoto. O que alguien le pidiera, hay veces que es imposible pararlo, que la energía del incendio hace que sea imposible pararlo, por lo tanto las medidas van más allá, es evacuar, estar seguro, esperar ventanas para poder combatirlo. Nosotros vamos a poner todo de nosotros para que los incendios se puedan controlar, pero hay veces en que, como te digo yo, es imposible. Sí, lo último, Andrea, agradeciendo también esto y siempre es bueno conversar con ustedes con CONAF. Antes de que pasen estas situaciones, también durante para ir monitoreando y entregando información a la ciudadanía. Hablábamos de las temperaturas altas, del calor que ya empieza a sentirse por la época, digamos. Eso va a ser la constante. Hay una proyección de que las próximas semanas, desde la dirección que ustedes trabajan muy de cerca con la Dirección Meteorológica de Chile y con otros instrumentos, ya estamos entrando a esta temporada o a estos meses donde empezamos con los 30 grados y más de 30 grados. Sí, claro. Igual se están viendo un poquito de oscilaciones todavía, Sí, estamos en sí, primavera, vamos a superar los 30 grados, luego va a bajar, luego va a subir y luego claro. el pic ya viene en diciembre, pero ya se ven temperaturas por sobre 30 grados, ya se ve, si uno sale ya en la zona centro, región metropolitana, hasta quizás Maule, los pastos secos, completamente verdes, amarillos, perdón, por lo tanto ya las condiciones empezaron y por eso ya llevamos hartos incendios. Y esto se va a ir extendiendo y a medida que pasemos a diciembre ya Biobío, Araucanía comienzan también a secarse y por lo tanto esto se extiende y ya no para hasta marzo-abril, pero esto lo hace el ser humano, por lo tanto si es que tomamos las medidas Eso es. podríamos estar todos tranquilos. Ese es el punto. Es cuento de nosotros al final. Andrés Benedetto, gerente de protección contra incendios forestales de CONAF. Gracias, Andrés, por esta conversación nuevamente. Muchas gracias a ti, que estés Que muy te vaya bien. muy bien. Chao. Muchas gracias, igual.